ante nada, la gente que se suma por primera vez, nosotros somos dos tipos comunes, dos tipos totalmente comunes, como lo es el programa, que están pasando diferentes procesos, están atravesando diferentes cuestiones de la vida y etapas también, que en base a eso nosotros nos apoyamos para poder aportar un poquito de luz de la que tenemos y bueno, construir Sí. entre todos los temas que vamos tocando. La verdad que nos encanta que siempre comenten, que se arme ahí un mini debate en todo lo que es el chat, así que el tema de hoy, como dijo el Pela, intolerancia y no a la lactosa, sino intolerancia social. Intolerancia social. Bien, antes que nada les quiero, bueno, agradecer a todos los que están viendo este programa, que puedan compartir este vivo, y abajo tienen las flechitas para compartir el vivo a todos sus contactos, para hacernos ultra famosos y conocidos, no mentira, sino para que esto llegue a mucha gente. Y abajo hay un cartelito con un signo de preguntas, pueden dejar sus preguntas, vamos a estar respondiendo las preguntas que quieran con respecto a este tema, y si no, bueno, también. El punto es el siguiente, intolerancia. Y es esto, parte de esto, Nata. Viste que hoy en día en esta sociedad tan progresista y tan nueva era, New Age, eh, creo que se usan muchos eslogan y muchas cosas como el empoderamiento, la empatía, todos tenemos que ser empáticos, todos tenemos que ser... Y nos convertimos en grandes resentidos sociales, en grandes e intolerantes. Hoy en día las ideas disidentes al común denominador de la gente son tildadas, son tachadas, te dicen, ay no, no puedes opinar así, vos que vas a venir a opinar, si vas a subir un video en YouTube, por ejemplo, hablando de determinados temas, te lo bloquean. Y eso es lo que a mí me está llamando mucho la atención de los días que estamos viviendo hoy. Esa intolerancia a la disidencia, esa intolerancia al pensamiento distinto que tenemos. No sé qué opinás vos. O sea, ese Sí, fue el disparador para mí. opino ahí que también las personas vayan comentando de qué es qué es como ustedes perciben esta intolerancia social. Yo creo que puntualmente la intolerancia es lo que genera esa división entre diferentes maneras de pensar, pero también en diferentes maneras de expresar la diferencia de opinión, porque la intolerancia a veces, gran parte de las veces, por todo lo que estamos viviendo, lleva a violencia, lleva a repudio, lleva a los famosos haters dentro Olvídate. de las redes sociales. Es un Ya tengo tema mis primeros bastante, haters. es un tema bastante amplio en cuanto a eso, porque toca prácticamente todas las áreas, de política, ideológica, religiosa, este, en tanto en posición jerárquica también. O sea, por eso es un tema. Bueno, esto es el problema de lo que yo digo de la intolerancia, es el pensamiento polarizado, o sea, lo vemos mucho en la política, tenemos a los kirchneristas contra los macristas, en el fútbol Boca River, ¿entendés? Ideológicamente, los pro vida contra los pro aborto. Y yo digo, gente, tan difícil es entender que tenemos puntos distintos de pensamiento, ni hablar de cristianos y ateos o de cristianos contra eh, otro tipo de religiones. Digo, tan difícil es como sociedad vivir en un punto en común en donde está bien pensar distinto y está bien pensar lo que quiera, yo pensaré lo que quiera, lo podemos debatir algún día, pero que eso no lleve a algo personal. Yo puedo estar de acuerdo también en esto, en que hay determinados grupos de personas que son como más propensas a la intolerancia, pero en general, o sea, yo considero que la intolerancia ya se volvió como algo social. No toleramos a alguien que piense distinto, no sabemos cómo vivir en una sociedad en donde capaz el otro no piensa igual que yo y lo atacamos, lo tenemos como enemigo, ¿viste? Tendemos a ver al otro como un enemigo. Y me parece que es pésimo eso. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hoy en día vos pensás en contra de lo que la masa está pensando y sos un odiador. Hoy en día la palabra, por ejemplo, vos pensá esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Hoy en día todo lo que vos digas contra determinados grupos te convierte en un odiador serial. O sea, empezás, te dicen, no, qué poca empatía que tenés, qué mensaje de odio que tenés. Hoy en día la palabra odio, la palabra falta de empatía, la palabra, ese tipo de palabras es lo mismo que hace siglos atrás era la blasfemia.
O sea, todo lo que no esté de acuerdo con la línea de la masa es una blasfemia, no estás de acuerdo, sos un disidente y no te tolero. Y yo considero de que no tendríamos que ser así. O sea, estamos en el siglo XXI, podríamos convivir con nuestras distintas formas de pensar. Y no necesariamente tendríamos que estar atacándonos. No considero que eso sea la solución. Y esto no voy, y más allá más allá de los grupos o no de gente, yo digo, esto no va en que tenemos que estar de acuerdo si todos apoyar a determinados grupos. A lo que yo voy es, ¿por qué nos cuesta tanto que por más que no nos tengamos la misma forma de pensar, ¿por qué nos cuesta tanto convivir con la disidencia, con alguien que piense igual que yo? Yo como cristiano, porque convivir con alguien que sea ateo, recalcitrante completamente, y bueno, que lo sea. Eso es lo que a mí me llama la atención de esta nueva época, de esta nueva era. Siendo que aparte en esta época donde más se está promulgando y se está promoviendo la inclusión y el aceptamiento global. Y yo honestamente no veo una inclusión o un aceptamiento verdadero. Sí, pienso igual en cuanto a... Ahora se me está viniendo a la cabeza cuáles como esos puntos claves que genera, o sea, qué es lo que genera realmente la intolerancia en nosotros como personas. Y creo que lo primero es división, ¿no? Esa, la división lleva a que la gente se aparte una de otra dependiendo de cómo piensa o de cómo actúa. La división también creo que causa frialdad en cuanto a mi prójimo, porque básicamente no me interesa lo que el otro piensa, diga o haga en cuanto a esa división, ¿no? Poniéndolo en Ujú, este punto. Y cómo de ahí ya no, nosotros fuimos creados y diseñados para vivir en comunidad, y cómo esto genera ese tipo de enfermedad social, digamos, ¿no? Porque ujú, no solamente separa, divide, enfría, sino que también tiene en poco lo que piensa, haga o diga mi prójimo. Eso recién ujú. estaba reflexionando sobre ese tema, porque básicamente es el orgullo puro de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y eso nos cierra y también nos lleva a conflictos y, y todo lo demás. Sí, pero aparte, tiene mucho que ver con esto, Nata. Eh, Primero que nos deshumanizan, o sea, yo creo que esta sociedad quiere deshumanizarnos al punto tal de que no pensemos por nosotros mismos. Piensa esto, aquel que defiende una idea, cualquiera, ¿eh? No quiero meter a nadie en el fuego porque no tengo ganas, honestamente. Pero aquel que defiende una idea, ¿sí? Sin argumentos para defenderla, va a utilizar, lo más probable es que utilice dos falacias que son las más comunes. La falacia dominant, que es te ataco a vos en vez de atacar el argumento. Suponte, vos me venís y decís, yo soy Nata y soy cristiano, y yo capaz soy un súper ateo y no tengo ningún argumento para ser ateo, no pienso por mí mismo, soy ateo porque me dijeron que tengo que ser ateo, entonces yo soy ateo. Te pongo un Mm, ejemplo. Como no tengo argumentos, te voy a atacar a vos y voy a decir, no, vos vas a ser cristiano, Nata, si yo te vi el otro día que te enojaste, y puteaste, si hiciste, te ataco a vos en vez de atacar tu argumento. La otra falacia que hacen es que cuando vos expones un argumento, yo te cambio el argumento y lo transgiverso para que diga lo que yo quiero que vos digas, entonces de ahí me puedo agarrar, que es una falacia de espantapájaros. ¿A qué voy con esto? Muchas veces somos intolerantes a las distintas formas de pensar porque no pensamos por nosotros mismos. Nos pusieron una idea en la cabeza, nos dijeron lo que tenemos que creer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir y lo reproducimos como loros. Cuando no nos vemos, cuando vemos que no tenemos sustento en lo que estamos diciendo, nos volvemos intolerantes y todos somos unos odiadores seriales y vos sos un barbudo feo y así. Entonces, yo creo que va también por el lado de la ignorancia y de lo poco reflexivo o pocos argumentos que tenemos para lo que vivimos en la sociedad. y es ahí donde mayor división se genera, creo yo, porque la violencia ya está, cuando la violencia se metió entre medio, ya está, hay fuego de todo lado y cada uno busca defenderse como puede. Maquiavelo dijo, divide y reinarás, dice Lucita. Creo que ahí viene la intolerancia. Por supuesto. Aparte, también considero que mucha gente necesita un enemigo para subsistir. O sea, necesitamos algo contra qué luchar. Y cuando no tenemos una razón real contra qué luchar, lo inventamos. Y hay
De esto podemos hacer sábanas de cosas. Hay mucha gente que necesita luchar contra el capitalismo, necesita luchar contra la sociedad, cuando no se puede hacer cargo de sí mismo, la culpa es de alguien, entonces no me hago responsable de mí mismo, ¿me entendés? Porque la culpa siempre la tiene otro, necesito un enemigo a quien echarle la culpa. Nos pasa a nosotros los cristianos, tengo que hacer un mea culpa, porque nobleza obliga, que cuando pecamos o nos equivocamos, Satanás me obligó, ay no, Satanás, no, Satanás metió la cola. Y hoy en día el Satanás de la civilización es el otro. No, yo soy así porque el otro, yo soy así porque el otro. Entonces, yo creo que también va mucho eso, ¿no? Necesitamos un enemigo, y como necesitamos un enemigo para subsistir, porque hay gente que no sabe vivir sin discutir o pelear o maltratar a las personas, lo creamos. Y el enemigo sos vos porque pensás distinto. No me importa si capaz tengas razón, no tengas razón, o capaz no me hagas nada, pero pensás distinto y te ataco. No, sí, bueno, justo conforme a lo que decías, Alan, estaba pensando en el ejemplo más claro, ¿no? Y lo que va también con lo que decía Lucita de dividir y triunfarás. Hoy a nosotros nos están dividiendo entre los que son pobres y los que tienen para vivir y trabajan un montón de horas y se nos van metiendo con un montón de ideas. Dice, ¿por qué libraron 7.000 asesinos? Tal cual. Justo, mira, Leo me dio ahí un pie grande. Dice, ¿por qué liberaron 7.000 asesinos y violadores defienden que son pobres víctimas? Justamente por eso, una de las maneras de dividirnos es esa, es generar esa diferencia de justicia, esa diferencia social tan enmarcada. En cuanto a eso, Sí, la división social de la que estábamos hablando, que justo la mencionaste de Leo, Leo es, ¿no? Leo. Es tremenda. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo nos están dividiendo socialmente para que nosotros repudiemos cada vez más esta manera de, no sé, de tomar decisiones a esos niveles, como decía él, de liberar tanta gente y cómo tenés tanta gente a favor y tanta gente en contra de la misma decisión. Hay Ujú. clara división ahí, frialdad de la que hablamos hace un rato, que hace que vivamos en intolerancia continua. Y estamos Y todo el tiempo entre los que tiran y aflojan. Por eso no ujú. estamos tan estancados. Yo creo que la intolerancia genera estancamiento en un montón de áreas, en un montón de áreas. ¿Por qué no creces? ¿Por qué no creces? O sea, si vos sos intolerante, no escuchás otro pensamiento que no sea el tuyo, aunque no estés de acuerdo, ¿cómo vas a crecer? O sea, y yo me pongo de ejemplo yo porque no quiero bardear a nadie, pero yo como cristiano, si no escucho a un ateo, pero a un ateo en serio, o esos ateos que son bien cerrados, bien culo de botella, o sea, que son así bien cerrados, pero que agarre y me ponga en jaque y me traiga argumentos pero bien pesado, si no lo escucho, ¿cómo yo voy a poder después defender mi fe? O sea, ¿cómo voy a crecer en mi fe? ¿Cómo voy a crecer en mis argumentos? ¿Cómo voy a crecer en mi forma de pensar? ¿Cómo voy a replantear las cosas si no me enfrento con alguien así de esos que son, viste, esos bien cerrados? Necesito escuchar otra forma de pensar, porque si no, no voy a aprender nunca, no voy a crecer jamás. Aparte, a la sociedad le conviene la polarización. Mi viejo, que yo tengo una relación bastante particular con mi viejo, pero de vez en cuando tiene una buena idea, me dijo una buena vuelta que es muy cierto. La polarización, entiéndase la polarización en ese sentido, cuando la intolerancia genera polarización, o sea, un Boca River, continuamente, macrista, kirchnerista, pro vida, pro aborto, un bando contra el otro. Y la polarización sirve mucho, ¿por qué? Porque sacás al individuo y vos tratás de llevarte con él y de pensar con él, el individuo puede llegar a razonar, cambiar una forma de pensar equivocada o entender o lo que sea. Ahora, la masa es tonta. La masa, el hombre masa, la masificación de la cosa es tonta. Vos no podés nunca vas a poder razonar con una masa. ¿Por qué? Porque la masa sigue un líder, ese líder sigue un ideal, y como todos lo apoyan, ese líder jamás va a desistir. Entonces, la polarización es muy conveniente en muchos casos. ¿Por qué? Porque si yo quiero poner en contra, si hoy en día alguien nos quiere poner en contra, ¿quién es mejor, Nata o Alan? Es tan simple como empezar a polarizarnos, empezar a decir, no, pero Alan es muy pelado y Nata es muy barbudo, y nos empiezan a dividir, generan dos grupos, y ya no hay razonamiento. Ya dividieron, ya triunfaron, y ahí ya ninguno se escucha, ya es todo un quilombo.
¿me entendés? Y ahí ya puedes empezar a hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque la masa no piensa. Eso es lo que trae la polarización. Es decir, yo soy de y no me muevo por. ¿Se entiende cuál es mi punto? Pregunta esta es una pregunta muy buena, yo creo que hay una gran Muy buena. respuesta, hay una gran respuesta para eso y creo que es amar un poco más dentro de lo que es el marco familiar o de pareja, que justo lo trajiste acá, Nahu, es amar un poco más. La palabra de Dios, la Biblia dice que qué reconocimiento, qué favor tiene a la persona que es fácil de amar. Mm. Y la tolerancia es eso también, porque la definición de amar al prójimo dentro de la Biblia muchas veces tiene que ver con dejar de lo que uno quiere, desligarse de lo que le importa a uno. Perdón, Ya sé que acabo está de leer un riendo, yo. comentario de Poca seriedad, poca seriedad. Eh, ya está, te murieron, no te dejaron seguir. nada, Pero prácticamente sí, es sí. eso, es amar un poco más, darse un poco más, porque es dejar de pensar en lo que uno quiere para enfocarse un poco más en lo que le importa al otro. Esa es la manera de tener, por así decirlo, como lo interpreta la Biblia, es tener ese reconocimiento dentro del amor hacia el prójimo. Amar Sí. un poquito más. Igual acá quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de tolerancia, más que nada en lo que es intrafamiliar y de pareja. A ver, yo puedo tolerar una diferencia de pensamientos, de pensamientos, que una persona piense de una forma distinta a mía. Ahora, no confundamos la tolerancia de ideologías a porque es mi novio, porque es mi mamá, tengo que tolerar que me maltrate, tengo que tolerar que No, tal me cual. insulte, tengo que tolerar el destrato, no. A ver, bajo ningún punto de vista podemos tolerar los abusos, no. Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de tolerancia en cuanto a, bueno, pensamos diferente, toleramos nuestras diferencias de pensamiento y convivimos, y no hay ningún problema. Aclaro eso porque puede prestarse a la confusión. Si alguien está viviendo una situación intrafamiliar o de pareja en donde ya hay violencia, donde ya hay insultos, donde ya hay verborragia fuera del lugar, no, chao, despedite de esa situación, pon en pausa todo, así, alejate de esa situación. Cuando hablo de tolerancia de pensamiento. Yo pienso distinto a vos y convivo y puedo llevar y podemos ser amigos. El otro día me pasó algo muy, muy loco. Y lo quiero contar, no voy a contar el nombre de la persona porque no quiero, no quiero. Pero yo tengo un muy buen amigo, yo lo considero un muy buen amigo, que es homosexual, declarado homosexual. Y yo soy cristiano. Entonces, charlando así, él me decía, no, ¿vos qué opinás de la homosexualidad es pecado? ¿No? Y yo le dije, mirá, yo no puedo cambiar la Biblia dice que sí, pero honestamente a mí me importan tres pepinos que hagas vos con tu vida. Yo te quiero porque sos mi amigo y está todo bien. Y él, o sea, y ahí se empezó como a hacer más complicado, ¿viste? Como que automáticamente se puso como a la defensiva. Ah, como él es cristiano y yo tal vez soy homosexual, se puso, ¿viste? Como que empezó a tomar distancia. Yo decía, tan complicado es, o sea, está bien, somos distintos, vos vivirás tu vida diferente a la mía y está bien, pero yo te considero mi amigo, yo lo considero mi amigo, yo puedo convivir con que vos hagas algo diferente a lo mío. Y eso es lo que me disparó a decir, tan complicado es convivir con gente, y estamos hablando en ámbitos sanos, entiendan, ¿no? Seamos serios. Pero convivir con gente que no piensa igual a uno, ¿no? Y a mí me causó dolor, ¿no? Más que nada porque yo decía, ¿cuántas veces los cristianos inclusive somos intolerantes? ¿Cuántas veces los cristianos somos intolerantes y no... ¿Cuántas veces los cristianos somos intolerantes y no podemos ver que otra persona vive otra vida diferente y vamos a señalar, a juzgar, a atacar? ¿Con qué razón? ¿Qué suma? Eso es lo que yo digo, ¿no? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Ya incluso hasta la gente misma está como preparada para que no toleren su calidad de vida, o su forma de ser, o su forma de pensar. Ahí Najo dice que me recontrabanca. A él me ha bancado en todos mis estados de cuarentena. Sí, hemos pasado por varias cosas.
y creo que más que la tolerancia fue el llegar a un acuerdo. Entiendo que el acuerdo entre dos personas que piensan diferente o viven cosas diferentes es lo que va a dejar sin protagonismo a la falta de tolerancia, o al ser intolerante. Ujú. Porque hay un versículo que estaba pensando justo que dice, en la Biblia dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿A dónde van? O sea, eso es una pregunta que se contesta sola. Si no estás de acuerdo, no puedes ir junto con nadie, ¿me entendés? No pueden ir hacia el mismo lugar porque los dos piensan totalmente diferente. Y en cuanto al dejar sin lugar y sin protagonismo a la intolerancia, es llegar a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo se tienen que discutir de manera pacífica las dos maneras de pensar diferentes y ver hacia dónde van a pesar de que piensen diferente. Obviamente es lo que no sucede, ¿no? Claro está, en muchos casos. El otro día había algo que leí en internet que me pareció muy, muy copado. Decía que para generar tolerancia no hay que tolerar al intolerante. Y decía, parece mentira, pero si queremos que seamos tolerantes, no tenemos que tolerar al intolerante. Y yo no estoy hablando acá abiertamente que vayas y mates a tu tío que no te soporta. Si querés hacerlo bien, pero no por consejo mío, yo no salgo a defenderte. Sino que no toleremos ese intolerante que tenemos dentro. Todos tenemos un intolerante dentro. Todos vemos a alguien que nos cae mal y lo queremos matar y mandarlo. Nos acordamos de su tía, de su abuela, de su prima y si fuera por nosotros que lo pisa un tren. Todos tenemos un intolerante adentro. Todos hay algo que no toleramos de alguien y por eso lo crucificamos todos los días. Decía, todos tenemos un intolerante adentro. Y si queremos empezar a fomentar tolerancia, tenemos que no tolerar al intolerante de nosotros, a nosotros y cuando somos intolerantes tenemos que eh, golpearlo, ¿me entienden? Porque no vamos a nunca poder fomentar tolerancia si no nos empezamos a dominar a nosotros mismos, a empezar a decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué trato hacia esta persona? Necesitamos empezar a pensar por nosotros mismos, necesitamos empezar a reflexionar, a rompernos la cabeza con cosas, porque no podemos seguir dejando que alguien más piense por nosotros mismos, no podemos seguir dejando que vengan, nos dejen información en el cerebro y nosotros vivir en automático. Es momento de tomar la rienda de nuestras vidas, empezar a pensar qué queremos de nosotros, y cuánto tiempo más vamos a tolerar aquello que no queremos tolerar de nosotros. Y todo eso se aboca a este programa que se llama Dos Tipos Comunes. Así, ¿quién soy yo para andar juzgando a alguien? Justo yo voy a andar juzgando a alguien, señalando a alguien. Si me caes bien, sea gay, trans, lesbiana, lo que sea. Pero eso es intolerancia, estamos tan acostumbrados y tan chipeados a no ser tolerantes que cuando se nos acerca alguien ya lo miramos con desconfianza. Lucía, mi novia, diría que cuando la limón es grande hasta el santo desconfía. Creo que tenemos que cambiar como sociedad. Empezar a poder vivir, a poder convivir con los demás, con los que piensan distintos a nosotros, utilizar esos pensamientos para repensar nuestros ideales, eh, cuestionarnos, y para cuestionarnos necesitamos gente que piense distinto, y eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer mejorar, nos va a hacer incluso desarrollar mucho mejor nuestro potencial. Es necesario empezar a ser más tolerantes. Y cuando hablo de tolerancia en serio, no esa falsa tolerancia de, ay, somos todos solo y empáticos. No, hablo de tolerancia en serio. Pensás distinto a mí, discuto con vos, intercambiamos ideas y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, después nos tomamos una cerveza y está todo bien. Justamente es eso, Mm. ponerse de acuerdo, amar al prójimo y buscar tener un Bueno, nivel de empatía.